de los temas más controversiales, digamos entre comillas, que muchas personas no creyentes tienen en contra de la iglesia cristiana es la cuestión del diezmo y la ofrenda. Porque muchos de ellos dicen de que, ay, es que la iglesia nada más le roba a la gente, o es que la iglesia nada más pide ofrenda para quedarse con ese dinero, para aprovecharse de las personas, y entre muchas cosas que podemos escuchar, ¿no? Esas objeciones raras que mucha gente tiene. Pero realmente cuando las personas llegan a decir esto, o muchas personas llegan a decir esto, podemos ver que realmente no tienen una comprensión o no saben cuál es el propósito del diezmo y de la ofrenda dentro de la iglesia, o inclusive cuál es el contexto histórico de la misma ofrenda dentro del cristianismo, para qué servía o cuál era la necesidad por la cual se daba. Y es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. Y esto lo podemos ver, o parte de esto lo podemos ver en lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 7, que dicen de la siguiente manera: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A través de esto, estimado oyente, nosotros podemos ver dos cosas fundamentales por las cuales hoy en día, en los tiempos de la gracia en los cuales estamos, ofrendamos y diezmamos. Primeramente, es porque a través de nuestra ofrenda nosotros estamos reconociendo que todo proviene de Dios, que todo lo que nosotros tenemos, tanto nuestros bienes materiales y nuestros bienes económicos, provienen de Dios. Dios nos los ha dado porque Dios se ha complacido en bendecirnos de esa manera. Y justamente ese primer punto va encasquetado con el segundo. Nosotros ofrendamos y diezmamos porque así como Dios ha sido fiel con nosotros, nosotros también demostramos nuestra fidelidad hacia Dios, dando un poco de lo que Él nos ha dado. Y no solamente le demostramos nuestra fidelidad hacia Dios, sino también hacia la obra que Dios mismo está haciendo, o sea, hacia la obra que Dios mismo está estableciendo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiero decir con esto? La iglesia. Nosotros diezmamos y ofrendamos para hacer que la obra de Dios crezca, para que la iglesia crezca. Y hoy en día lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Porque, por ejemplo, a través de los diezmos y a través de las ofrendas, el templo puede mantenerse en diferentes cosas. El mantenimiento, en comprar cosas que sean necesarias para la limpieza del templo y para su mantenimiento justamente, pero no solamente eso, sino para otras cosas para las cuales la iglesia dedica las ofrendas y los diezmos, asociaciones, movimientos de amor, por ejemplo, en el caso en la iglesia en la que yo me congrego, ofrendas para migrantes, para las viudas, para los pastores retirados, entre muchas otras cosas a las cuales se dedica ese dinero. Y no realmente todo el dinero va para el pastor. Esa es una falacia, estimado oyente. Es una cosa que durante mucho tiempo se ha creído que realmente no es de esa manera. La mayor parte de la cantidad de dinero o la mayor parte de las ofrendas va dedicada hacia el trabajo de la iglesia, a lo que Dios está estableciendo en esta tierra. Y es justamente por lo cual nosotros ofrendamos principalmente, para que la obra de Dios crezca. Y es específicamente lo que hacían los primeros cristianos. Y ahora sí podemos entender a través de esto el contexto histórico por el cual desde un principio se ofrendaba. Justamente cuando la iglesia empezaba, cuando la iglesia primitiva estaba en el surgimiento, los primeros cristianos daban de sus bienes, daban de sus propiedades y los vendían y los repartían según las necesidades que cada uno tenían, para que así nadie estuviese pobre, para que así nadie tuviese nada de escasez, sino que se cuidaban el uno al otro, demostrando una verdadera hermandad como cristianos. Y es justamente lo que se hace hoy en día. Para eso se dedican las ofrendas, cuidándonos los unos a los otros de acuerdo a las necesidades que cada uno tiene. Sí, realmente se ha de reconocer con mucha tristeza que hoy en día hay muchas iglesias que lamentablemente se hacen llamar cristianos, que realmente no son así, que sí, verdaderamente se aprovechan de la gente robándoles dinero.
aprovechándose de las personas que tienen esa suficiencia económica para quitarles el dinero y aprovechándose de eso. Es muy triste, pero podemos tener esa confianza en el Señor cuando Jesús dice que aquellas personas ya tienen su recompensa y justamente serán juzgadas delante de Dios algún día por las obras que han hecho. Pero no solamente recae en esto, estimado oyente, no solamente recae el hecho de que muchos piensen de que, ay, es que le roban a la gente, o ay, es que son así o son asá, sino que también repercute en muchas veces en las formas en las que nosotros ofrendamos. Y es algo que también tenemos que entender, estimado oyente, de que no por el hecho de que demos ofrenda, de que demos diezmo, necesariamente Dios ya nos va a bendecir, sino que va a lo más importante este tema, las intenciones y las disposiciones del corazón. Y Jesús habla muy claramente acerca de esto en el libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 versículos del 1 al 4 que dicen de la siguiente manera: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiso decir Jesús con esto que acabamos de leer, estimado oyente? Está hablando de la humildad al momento de ofrendar. Sí, realmente no todos tenemos el sustento económico igualito, ¿no? Probablemente unos tengan más, otros tengamos menos, pero la cuestión es cómo está nuestro corazón al momento de ofrendar. Y realmente Jesús nos pide que al momento de que lo hagamos con humildad. No presumiendo a la gente de que, uy, yo voy a tirar esto y tú vas a tirar esto, fuchi, eres feo, no, sino que es la disposición que nosotros tenemos al momento de ofrendar lo que realmente importa, no realmente la cantidad, sino de cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Con qué disposición vamos? ¿Cómo está nuestro corazón? Eso es lo que realmente importa, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, sino que todo lo que hagamos sea con una actitud humilde, no como lo hacían los fariseos en ese tiempo, ¿no? Y realmente ya hemos entendido, estimado oyente, que el propósito de que nosotros ofrendemos no es robarle el dinero a la gente, no es aprovecharnos de ella, sino que a través de esa misma fidelidad que esas personas buscan expresarle a Dios por medio de su ofrenda y por medio de su diezmo, la obra de Dios o la iglesia crezca, ayudándonos los unos a los otros. Pero también tenemos que entender, estimado oyente, que al momento de que nosotros lo hagamos, tenemos que ser humildes al hacerlo, no alabándonos a nosotros mismos o no esperando unos aplausos de los hermanos, no esperando una alabanza, no, porque lo estamos haciendo para Dios, no para la gente. Estamos expresando un acto de amor hacia Dios, un acto de fidelidad, no un acto para que la gente nos aplaude o para que la gente nos mire. No seamos hipócritas, estimado oyente, no seamos falsos delante de Dios. Realmente lo hacemos por amor, por lo que Él nos ha dado, no porque la gente nos pueda hacer o por lo que la gente nos pueda aplaudir, sino realmente por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es lo que realmente nos tiene que entrar en la cabeza y lo que tenemos que entender, estimado oyente. Y justamente ese es el propósito de la ofrenda. El que nosotros, a través de lo que nosotros podemos dar, demostremos nuestra fidelidad delante de Dios y dándole, y más bien, ofreciendo o demostrando a través de nuestra ofrenda esa gratitud de lo que Dios nos ha dado, de las formas en las que Dios nos ha bendecido. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.